soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, ¿quién es el dueño de la tijera? Gustavo, oyentes. Bueno, hoy me toca hablar de números. Sí, saben que uno de los últimos capítulos de la gesta educativa, como para no aburrirnos, fue la llegada del presupuesto 2022. Si algún desprevenido se lo perdió, hace unos 10 días se conoció el detalle del presupuesto que discutirá el Congreso enviado allá por septiembre. El dato dicen que por error recortaron 6,1% el presupuesto educativo, que ascendía para 2022 en 522.249 millones de pesos. Argentinos por la Educación se encargó de hacer la cuenta del recorte, unos 34.000 millones de pesos. A esta altura de esta sección radial, al oyente no le sorprenderán dos cosas. La primera, que elijamos para hablar algo tan poco radial como son los números. Y la segunda, que como ya saben, gracias a la descentralización, el grueso del gasto educativo lo hacen las provincias, que son básicamente las que pagan ese más de 90% del gasto educativo, compuestos por los salarios de ese casi 1,5 millones de docentes. Salarios que, por cierto, son bien miserables, lo sabemos. Nación gasta en el sostenimiento de las universidades, en programas de conectividad, en becas, infraestructura y también en formación docente continua. Lo que evidenciaba el proyecto en lo que refiere a la composición de los gastos del Palacio Pisurno era un segundo año consecutivo de reducción del gasto universitario, reducción sustantiva, porque se pasaba del 66% en que lo dejó Macri a un 56%, los dos mandatos de Alberto. Claro, ahí empezó el yo señor, no señor, y le echaron la culpa de este diseño al ministro saliente Nicolás Trota. Sobre la marcha, Jaime Persic salió a decir: estamos trabajando en corregir los errores del presupuesto para aumentar la inversión en educación respecto de lo que se invirtió este año. Todas estas cuentas parten de algo hoy, digamos, dudoso. Que el Producto Bruto Interno va a crecer en 2022 un 4%. Que la CEPAL, el FMI y el mismísimo Banco Central de la República Argentina creen que vamos a crecer la mitad es solo un pequeño detalle. Convengamos que el 2022 trae una proyección inflacionaria del 46%, aunque el proyecto de presupuesto lo ubica en el 33%. Como si no tuviéramos ya suficiente en los números presupuestarios, el dólar va a valer 131 pesos por billete verde. ¿Qué decirles? Puede fallar. Pero veamos un poco más los números. Existe un rubro que se llama inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia del sector público consolidado. Cuando uno observa esa evolución, que incluye gasto educativo y también asistencial, como la UH por ejemplo, en pesos constantes, es decir, si le sacamos toda la inflación, ese rubro está prácticamente estancado desde el 2013. ¿En qué dice que va a gastar el Ministerio de Educación? Bueno, van a hacer campaña con el hecho de que aumentaron el gasto en infraestructura a 21.000 millones de pesos para el equipamiento de casi 1.800 aulas que van a construir más de 170.000 metros cuadrados y van a crear otras casi 950 nuevas aulas en todo el país. No sabemos si son los metros cuadrados más las aulas nuevas o si no nos dan el dato de la cantidad de escuelas para que luego no los corramos. De todas maneras, les quiero recordar dos cosas. La primera, en el país hay más de 63.500 escuelas en estado calamitoso y consideradas pequeñas o muy pequeñas. ¿Se acuerdan de las burbujas y la distancia del 1,5 metros entre alumnos durante la pandemia que nos puso esto bien de relieve? Bueno, así que en este cuadro las proyecciones 2022, si se cumplieran, se parecen más a una gota en el desierto que a otra cosa.
En segundo lugar, el 2021, con las mismas necesidades de infraestructuras que recién marcamos, redujeron el presupuesto en infraestructura a unos 5.000 millones de pesos entre proyección y gasto. Algo similar ocurre con el presupuesto para la implementación del Plan Federal Juana Manso, esto es conectividad y equipos. ¿Qué prometen? Bueno, invertir más de 76.000 millones para la distribución de 1.550.000 equipos tecnológicos para el acceso de contenidos educativos. Les aviso, tienen que comprar cada compu a menos de 49.200 pesitos. En realidad tendrían que conseguirlas por mucho menos, porque dentro de esos más de 76.000 millones dicen también que van a proveer de conectividad a 40.000 establecimientos educativos en todo el país. Detengámonos un poco en este número. Hace un minuto nomás les dije que teníamos 63.500 escuelas, es decir, el Plan 2022 pretende alcanzar al 63% de todas las escuelas del país y entonces está reconociendo de facto que esa conectividad o no existía o debía mejorarse sustantivamente. No los quiero deprimir, pero les recuerdo otras dos cosas. Primero, seguimos descontando con la entrega de computadoras de esas casi 4,5 millones que hacían falta en 2020, o sea, todavía le falta mucho. Segundo, en el 2021 solo se devengó el 46% del presupuesto que se iba a destinar al famoso programa Juana Manso. Otra vez, esto es creerles o reventar. Para atender a la primera infancia y para la construcción de jardines, una necesidad en todo el ámbito educativo, encontramos más de lo mismo. Nos dicen que en el 2022 van a gastar casi 35.000 millones de pesos para construir 1.778 aulas y más de 266.000 metros cuadrados en todo el país. Claro, este año se ahorraron por subejecución casi un tercio del presupuesto que habían prometido ¿por qué? Sobre 31.000 millones, en realidad casi 32.000 millones, gastaron poco más de 23.000. El presupuesto 2022 tampoco prevé el aumento en la cantidad de beneficiarios de la asignación universal por hijo. Como si fuera poco, el proyecto de presupuesto también recorta partidas destinadas a las políticas de acompañamiento a las trayectorias escolares, un ejemplo, el FORT, el ATR+, del que hablamos en alguna ocasión, es decir, ¿no?, todo lo que esté vinculado a reinserción y revinculación de estudiantes. Del otro lado del globo, el bolchevique Banco Mundial pide partidas extraordinarias porque estima que la brecha educativa podría profundizarse y en Argentina el 68% de los estudiantes podrían no comprender lo que leen, perdiendo sus aprendizajes. En toda la región, el empeoramiento de los resultados estaría en el orden de los 12 puntos. Bueno, acá evidentemente no solo se terminó la pandemia, sino también la brecha educativa. Eso sí, coherente con un país que tiene 7 de cada 10 pibas y pibes pobres, sí hay aumentos reales en las partidas presupuestarias destinadas a comedores escolares y programas pro huerta. Lo sé, tanto optimismo presupuestario nos va a hacer mal. Bueno, en realidad creo que el colmo del miserabilismo se lo lleva el recorte previsto para la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Solo si se considera la inflación oficial proyectada, se va a gastar menos en 3 de los 4 principales programas. Y si se ajusta con la del Banco Central de la República Argentina, el recorte alcanza a los 4 programas. Así, la asistencia para el egreso de jóvenes sin cuidados familiares o que están en guarda, las acciones de reparación de hijas o hijos de víctimas de femicidio, o la promoción y protección del derecho a la participación de niñas, niños y jóvenes reciben tijera. Muy feminista Alberto, nos hablan de la necesidad de la ESI, pero recortan también los programas de desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable, de prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, solo excluyen de los recortes a las vacunas del COVID, y también recortan las transferencias previstas para el Hospital Garrahan.
aunque el análisis de esto se los dejo a los compañeros de salud. Les decía antes que el gasto educativo está descentralizado, y si uno mira cuánto y qué se gasta en niñez, es decir, en nuestro futuro, la plata que se destina a educación representa el 52% de ese gasto. En salud un 12%, en políticas de protección y promoción de derechos a cargo de los sistemas de protección un 1,5%, en políticas de nutrición casi un 3%, un 2,8%, en políticas de mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y a la vivienda un 3,3% y en deportes, recreación y cultura un 1%. Todo esto está a cargo de las provincias. Se estima que las 3/4 partes de todo lo que se gasta en niñez es aportado por las provincias, mientras que ese cuarto que nos falta lo pone la nación a través de ya sea o transferencias de las provincias o de gasto directo en el territorio provincial. Prendan velas, porque es el segundo año que el presupuesto prevé una reducción del gasto para 2022 de 0,45% del PBI, porque suponen que se va a gastar menos en el rubro pandemia y se va a reducir el déficit de las empresas públicas. Esto segundo es posible, y sí, se llama ajuste. Para los que creen que hoy la culpa la tiene Macri y el FMI del magro gasto educativo, les quiero recordar, y busquen por ahí porque está dando vueltas y se consigue fácil un cuadrito, si miramos el gasto público nacional, desde el 2013 para acá, se gastó más en servicios de la deuda pública que lo que se puso a disposición del Palacio Pisurno, es decir, Cristina también lo hizo. Quienes creen que todo se resuelve quitándole los subsidios al sector privado, les recuerdo que la cuenta da que de cada 1.000 pesos destinados a educación, apenas 125 financian al sector privado. Así que, señoras, señores, con estos números solo me queda decirles que el 2022 parece traer piquete de ruta y cacerolas. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.